Estábamos viendo los domingos acerca de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Quise compartir apenas lo fundamental, porque hay muchas cosas que el Espíritu hace, que el Espíritu expresa en nosotros, pero son cosas que se deben contemplar en el contexto de la iglesia, como la manifestación de dones, ministerios. Eso es real, pero en el contexto de la iglesia. Amén. Entonces, mientras tanto vamos a hablar de lo del candelero. Amén. Es una serie que hace mucho tiempo quería compartir con los hermanos y que yo sé que va a ser de mucha ayuda, hermanos. Un hermano decía mucho esto. Hermano Tinespar decía esto. Decía que cuando una persona, aunque lleva años en el Señor y se acerca al Señor, debe estar dispuesta a que la palabra desarme todo lo que en nuestra naturalidad o en nuestra cultura o en nuestra costumbre tenemos. Y él siempre le preguntaba a los hermanos: hermano, ¿está dispuesto a que la palabra derribe todas las cosas? Amén. Que no se conforman a ella? Curiosamente el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, te he puesto por profeta a las naciones. Y le dice, antes de edificar, de plantar, le dice, te he puesto para derribar, para destruir y para arruinar. ¿Sí han leído esos pasajes? Porque muchas veces cuando el Señor va a edificar algo en nosotros, a veces traemos cosas que no se conforman a la palabra y que tienen que ser derribadas. Me acuerdo cuando construimos la casa de nosotros, nosotros ya la teníamos en obra gris y ya estaba construida. Pero entonces dijimos, no queremos esto así, queremos esto y esto. Y la primera pregunta fue, bueno, y para poder hacer todo lo que queremos, tenemos que derrumbar todo lo que hay. A veces no sé cuán dispuestos estemos a eso. En la medida que estemos dispuestos a pagar el precio por el Señor y por su palabra, Él nos va a abrir, hermano, la puerta de los cielos y nos va a mostrar su voluntad. ¿Amén? Entonces vamos a hablar de los candeleros, porque a veces uno le dice a los hermanos, no, estuvimos en el candelero de tal lado, y los hermanos quedan como, guau, ¿qué es un candelero? Es más normal hoy decir, estuve en la iglesia que decir que estábamos con el candelero. ¿Sí? Pero la Biblia habla de las iglesias de esta manera. Entonces vamos a leer Apocalipsis 1 y vamos a meditar un poco en este asunto, no solo hoy apenas vamos a comenzarlo, vamos a comenzar a meditarlo porque esto tiene bastante enseñanza para cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Está Juan en pasmos y el Señor le va a abrir los cielos, hermano, y eso es algo que es precioso. Pablo dice que nadie puede conocer la iglesia si no es por revelación. El misterio del Padre es el Hijo, pero el misterio del Hijo es la iglesia. Y el candelero nos habla de la iglesia en su aspecto práctico y local. Ahorita vamos a hablar de esas palabras para entender un poco de esto. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, el Señor le habla a Juan como una gran trompeta, y lo primero que le dice a Juan es, Juan, escribe todo lo que vas a ver y oír y envíaselo a las iglesias de Asia. Y eso ya nos habla de algo bastante interesante. Asia habían varias iglesias, ¿sí? 7 iglesias. Y esas iglesias más adelante van a ser comparadas con candeleros. Por eso vamos a entrar a estudiar los candeleros. Pero mira lo que dice, y me volví. A veces, hermano, uno está mirando en dirección contraria. Y el Señor necesita hablarnos. Y muchas veces ese hablar del Señor es dejar lo que nosotros estamos viendo, dejar lo que nosotros somos y volvernos al Señor mismo.
porque no queremos hablar de cierto movimiento, no queremos hablar de cierta línea de hermanos, sino queremos hablar lo que la misma palabra dice, ¿sí? Y dice que él se volvió para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, mira lo primero que vio Juan, vio 7 candeleros de oro. Esa imagen candeleros es bastante preciosa porque desde el Antiguo Testamento Dios había mostrado en la visión que le dio a Moisés en el monte del tabernáculo los candeleros. Y curiosamente eso aparece en Éxodo y aparece hasta Apocalipsis. Y el Señor dice también, cuando hablaba con los discípulos, les decía, miren, nadie prende una luz y la mete debajo, sino la pone en el candelero. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Entonces eso tiene mucha enseñanza, pero quiero que avancemos. Dice, vio 7 candeleros de oro. Pero bueno, mal, el Señor no solo vio los 7 candeleros, Juan solo vio los 7 candeleros, sino que, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y cuando él comienza a escribir a este Hijo del Hombre, tú comienzas a ver por las vestiduras que él tiene, que es un sacerdote. ¿Quién es este? El primero y el último, el alfa y la omega, nuestro Señor Jesucristo. Pero miren la imagen, hermano. Juan voltea a mirar y ve 7 candeleros, y en medio de los candeleros al Señor Jesucristo. La visión no queda en el aire, sino que más adelante el mismo Señor le va a interpretar qué son estos 7 candeleros. Y mira lo que le dice en el versículo 20. Además ve 7 estrellas que este hombre tiene en la mano, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y en el 20 explica el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. ¿Qué es eso? Que los candeleros y lo que Juan vio es un misterio, hermano. Mira que el Señor mismo le va a explicar este misterio a Juan. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces Juan en esta visión, hermanos, ve un candelero correspondiente a cada una de las iglesias que estaban en ese momento en Asia, ¿sí? Esmirna, Pérgamo, Teatira, Laodicea, Filadelfia, Sardis. Esas son las 7 iglesias. Pero cuando Juan ve la visión, el Señor compara esas 7 iglesias con 7 candeleros. Por eso nosotros usamos ese lenguaje, el candelero. El candelero de Esmirna, ¿qué era, hermano? La iglesia en Esmirna. El candelero en Laodicea, ¿qué era? La iglesia en Laodicea. Entonces el Señor escoge la figura del candelero para hablarnos y enseñarnos acerca de las iglesias bíblicas y locales. Esa fue la figura que el Señor escogió para enseñarnos en este asunto. Para poder entender, hermanos, nosotros debemos remontarnos a la época de la iglesia primitiva, a la época que se escribió las Escrituras y a la época que el Señor está hablando con Juan, que es bastante diferente a nuestra época. Miren, hermanos, en la época de los apóstoles, de Pablo, solo había una iglesia. ¿Cuál era esa iglesia? Todos los que en cualquier lugar invocaban el nombre del Señor con un corazón limpio y puro. En el tiempo de Pablo, hermanos, no estaba la iglesia ministerial, o iglesia carismática, En el tiempo de Pablo, todos aquellos que se convertían al Señor estaban juntos y servían al Señor juntos, oraban juntos, la palabra era predicada juntos, comían juntos, partían la mesa todos los domingos y adoraban a Dios y tenían todas las cosas en común. Eso era lo normal en la palabra. Cuando en la iglesia comenzó, digamos en la iglesia de Corinto, comenzó a haber divisiones, cismas. Y dice Pablo que eso era una característica de niños espirituales, porque los hermanos en esa época comenzaron a decir, no, pues es que yo fui evangelizado por Pablo, entonces yo soy de Pablo.
Entonces el otro hermano decía, no, pues yo soy de Pedro. Y otro hermano decía, no, pues yo soy de de Apolos. O sea, cada uno comenzó a dividirse por ministerios. O sea, lo que hoy nosotros tenemos como iglesia del ministerio de tal fulano o iglesia del ministerio tal fulano, al comienzo en los tiempos del Señor y en los tiempos de los apóstoles era algo reprobable. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, hermanos, miren, así como el Padre y yo somos uno, así ustedes sean uno. Entonces, la iglesia que es solo una en el aspecto espiritual, conforma a todos los hijos de Dios de todas las épocas, el cuerpo de Cristo, en lo práctico se manifiesta en iglesias locales o candeleros. Cuando decimos que vamos a hablar de los candeleros, vamos a hablar de la iglesia local en lo práctico, a la luz de las Escrituras. ¿Qué era lo práctico, la luz de las Escrituras? Que en Tiatira solo hubiera una iglesia, hermanos. Que en Filadelfia solo hubiera una iglesia. Pero para que el Señor enseñarnos este asunto, escogió la imagen del candelero. Entonces lo que vamos a comenzar a hacer es estudiar lo que enseña el candelero acerca de la iglesia bíblica, la iglesia local, la iglesia neotestamentaria. Tal vez lo que les decía, nosotros venimos con un contexto denominacional, cierta corriente, y muchas veces nos enseñaron muchas cosas, pero nunca nos abrieron las Escrituras para mostrarnos qué es la iglesia. Hoy tú te acercas al hermano y le dices, hola hermano, ¿tú eres cristiano? Ay sí, yo también. ¿De qué iglesia eres? Esa frase ya es división, hermano. Porque ¿de cuál iglesia eres tú? Pues de la única, la que Cristo compró con su sangre. Cuando tú dices, no, es que yo soy de esto, ¿sabes qué estás haciendo? Poniendo una barrera divisora con tu hermano. ¿Sabes qué dice Pablo de eso? Eres un mutilador del cuerpo. Un mutilador, ¿por qué? Porque prefieres seguir lo que condenaba de la palabra, el ministerio de un hombre. Y escuchar eso en estos tiempos, hermanos, eso es para que nos apedreen. Porque estamos acostumbrados a la tradición pseudocristiana, que a veces no es bíblica. Si bien todos nuestros hermanos que están en denominación, que han nacido de nuevo, que son hijos verdaderos de Dios, son nuestros hermanos, y no estamos en contra de nuestros hermanos, estamos en contra del modelo antibíblico que practica la mayoría del cristianismo actual. Un día le dije a un pastor, hermano, yo no llevaba 2 años de creyente, le dije, mire, si usted me puede mostrar por las Escrituras que lo que usted me está diciendo es verdad, yo lo acepto y lo recibo. Pero como dijo Martín Lutero un día, así hagan llover milagros de los cielos, si no se conforma a la palabra, no lo podemos recibir. Amén. Eso dijeron los padres, los reformadores, solo Escritura. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Ir a la Escritura y ver por la Escritura qué es la iglesia local. Hoy vamos apenas a comenzar, hermano. Pero este tema es precioso y es bueno que el Señor nos abra los ojos. Mire, Juan estaba en la cárcel, hermano, y el Señor le abrió los ojos. ¿Sí? El Señor nos abre el entendimiento. Yo a veces les digo a los hermanos que a veces tenemos, y me disculpan la palabra, mente de pollo. No nos cabe nada, hermano. Abramos nuestro corazón a la Escritura, hermano. Abrámonos. Dice Pablo, no seáis estrechos en vosotros mismos. ¿Sí? Vamos a leer. Desde Éxodo, como les decía el Señor, habla de los candeleros. Aquí Juan lo ve, pero no lo describe. ¿Por qué no lo describe? Porque ya en Éxodo el Señor no lo había escrito. Amén. Entonces vamos a ver la descripción del candelero y vamos a estudiarlo parte por parte. Hoy tal vez solo vamos a ver el pie del candelero, pero quiero que miremos esos pasajes. Entonces vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 5. Miren, hermanos, que dice Hebreos
que todas estas cosas, hermano, se escribieron para nuestra enseñanza. Y también dice el autor de la epístola a los Hebreos, dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios para aquello que se habría de decir. ¿Sí? Entonces, esto que escribió Moisés no es simplemente el tabernáculo físico, sino eso es figura del tabernáculo celestial. Y era para enseñanza de nosotros. Amén. Entonces vamos a leer eso en ese contexto. En el capítulo 25, verso 31. Allí se nos describe el candelero y vamos a comenzar a meditar un poco en esto. Esto es lo que los hermanos han llamado la tipología. ¿Qué es la tipología? Que Dios mostró una imagen en el Antiguo Testamento para enseñar una realidad espiritual en el Nuevo. Amén. Entonces mira lo que dice el Señor a Moisés. Le dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Entonces ahí se nos describe por lo menos las partes del candelero. Hoy solo vamos a comenzar a estudiar la primera parte, que es el pie. Pues miren más o menos la imagen del candelero. Caña central, el pie. De la caña central salen 6 brazos. 1, 2, 2 y 2. Candelero, ¿sí? Lo estamos visualizando. Que esa palabra visualizar no me gusta para nada. Entonces, hermanos, el pie del candelero es donde el candelero es puesto, ¿sí? Para que no se caiga. El pie nos habla del lugar donde es puesto el candelero. Pues ahora sí vamos a comenzar a meditar. Vamos a ver varios pasajes en la Biblia donde las escrituras nos muestran que el Señor puso un candelero en cada ciudad, en cada aldea, en cada pueblo. Amén. Entonces vamos a ver en varios pasajes. Ahí el primero está en Hechos, capítulo 14, versículo 23. Lo tenemos, dice. Y dice, vamos a leerlo desde el 22. Es cuando Pablo regresa y dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Acuérdense, hermanos, ancianos en cada iglesia. Ahora abra Tito capítulo 1. Ancianos en cada iglesia. Y ahora vamos a ver lo que dice Tito, hermanos, que es la manera en que nosotros nos damos cuenta cómo cada iglesia corresponde a cada ciudad donde los apóstoles visitaban. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Qué nos decía Hechos? Que Pablo establecía ancianos en cada iglesia. Y aquí a Tito le dice que establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que el pie del candelero está puesto y está, si lo podemos decir, delineado por el territorio donde está ubicado geográficamente. ¿Qué es esto? Que según la palabra de Dios, solo podía haber un candelero en la Odisea. Solo podía haber un candelero en Filadelfia. Solo podía haber un candelero en cada ciudad. ¿Sí? Eso parece terrible para nuestro tiempo, hermano, porque tú sales acá y no en esta cuadra ya hay 2 iglesias. Vas barrios que iglesia, iglesia, iglesia.
Y lo bíblico era que en cada ciudad, aldea, pueblo, hubiera una sola iglesia. Eso es lo normal. Eso es lo que enseñan las escrituras. Eso era lo que era la práctica común de los apóstoles. Que cuando ellos predicaban, hermano, las personas que se reunían en un lugar se juntaban. ¿En torno a quién? Pues al Señor Jesucristo. Miren, hermanos, el Señor dijo una cosa bastante sencilla. Para que haya una iglesia mía en algún lugar, lo único que deben haber es ¿qué? Dos o tres que se reúnan en mi nombre. Hoy no, hoy necesitamos el salón, la personería jurídica y bueno, un buen grupo de músicos. Pero no era así en los tiempos y lo vamos a leer por las escrituras. Vamos a ver cómo el Señor ponía el pie del candelero. El pie del candelero, hermano, habla de la base de la iglesia local. ¿Sí? Donde descansan todas las cosas que vamos a comenzar a ver. Entonces mira que en Hechos se nos muestran cómo fueron fundadas las primeras iglesias. Y ahí comenzamos a entender la manera en que el Señor se movía en los tiempos antiguos. Y tú vas a darte cuenta que es bastante sencilla, pero bastante preciosa. Porque a pesar de que era bastante sencilla, esas iglesias llegaron a trastornar todo el imperio romano, hermano. Esto cambió el mundo antiguo, la iglesia del Señor, los candeleros. Entonces vamos a ver cómo el Señor establecía los pies en cada lugar. Cómo se formaban las iglesias en el tiempo primitivo. ¿Cuáles eran los movimientos del Señor? ¿Sí? Porque acuérdense que los candeleros no están solos, hermano. El Señor está en medio del candelero. Cuando tú te rehusas a estar en medio del pueblo de Dios, te rehusas a estar lejos del mover del Señor, al hablar del Señor, a tu querer propio. Hay personas que yo las he escuchado decir, a mí eso no me interesa, yo quiero vivir a mi manera. Y uno le puede decir, tú puedes vivir a tu manera, pero seguramente no vas a escuchar al Señor ni la palabra del Señor, porque el Señor se mueve en medio de candeleros. ¿Dónde está el Señor? Miren, hermanos, ni siquiera Juan volteó a mirar y vio primero al Señor. Vio primero la iglesia local. Porque ahí tú encuentras al Señor. Entonces vamos a ver. Hay dos maneras que vemos en Hechos, así por lo menos por encima, cómo el Señor ponía el pie de los candeleros. Cómo Dios se movía para establecer iglesias en los tiempos de los apóstoles. La primera es después de la persecución que hubo a la iglesia en Jerusalén. Entonces vamos a leer estos pasajes. Ahí cuando Esteban fue asesinado. Hechos capítulo 11. Mira que, ¿se acuerdan de Esteban? Ese joven tremendo comenzó a predicar, hermano, y el Sanedrín lo asesinó a los pies del que sería después el apóstol Pablo. Mira lo curioso, hermano, el Señor le había dicho a los apóstoles, ¿qué les dijo cuando Él resucitó? Y predicad mi evangelio a todas las naciones. Y dicen algunos historiadores, el hermano F.F. Bruce, que hace un estudio del libro de Hechos, dice que probablemente entre este pasaje y la orden del Señor de ir a predicar a todas las naciones pasaron años. Históricamente. ¿Por qué Pedro no salió? ¿Por qué Pedro no salió a predicar inmediatamente? Fue el Pentecostés. ¿Por qué Pedro no salió para Samaria, para Judea, para los otros lugares? Porque antes de poder participar en la obra y ser enviados por el Señor mismo, ellos tenían la responsabilidad de edificar la iglesia en Jerusalén. Primero la casa. Primero Jerusalén, después Samaria, después Judea y después al resto de la tierra. Judea, Samaria. Sí, primero Judea, después Samaria. ¿Por qué? Porque el Señor es ordenado. Es más, cuando le dice a un hermano, miren, escojan entre vosotros ancianos y da las características del anciano, dice primero que organice su casa. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor debe haber ¿qué? Orden. Porque si tú tienes un candelero y él tiene más brazos a la derecha y menos a la izquierda, se va a caer. Tú en el candelero ves equilibrio espiritual. ¿Y cuál es el equilibrio espiritual? Que Pedro muere en
en Roma, hermanos. Pedro llegó hasta Roma, pero primero pasó años trabajando y edificando a los santos en Jerusalén. ¿Sí? Todos los días por las casas, iban de casa en casa predicando ¿a quién? A Jesucristo. Porque, hermanos, es curioso encontrar personas que andan de aquí para allá, de aquí para allá, pero en el lugar donde viven no hay un testimonio de ellos. Eso es contrario a la Biblia. ¿Sí? Entonces, vemos que ellos están en Jerusalén y ni siquiera el primer movimiento es apostólico. O sea, el primero que sale no es Pedro. ¿Saben quiénes fueron los que salieron? Los hermanos. ¿Por qué? Porque vino la persecución y la iglesia fue ¿qué? Dispersa. Entonces podemos decir que el Señor usó la persecución para que los hermanos de Jerusalén salieran. Pero no eran cualquier hermanos, eran hermanos que habían sido discipulados, enseñados por la palabra. Y miren lo que sucede ahí en el capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho primeramente a los de la casa de Israel. Pero mira lo que pasó. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mira el movimiento del Señor, hermano. Nosotros a veces pensamos que necesitamos ser enviados por el Señor para hacer una obra. Necesitamos ir, que me impongan manos y ir. Pero a veces el Señor coge un hermano y le cambia el trabajo. Que se vaya para esta ciudad. A veces coge un hermano y por la familia le toca irse a otro lugar. A veces el Señor hace arreglos para hermanos que, cuando hay hermanos que ya han madurado, que han trabajado, y el Señor los esparce. Hay tiempo para recoger y hay tiempo para esparcir. Y esos hermanos, qué cosa preciosa, hermano, donde iban llegando hablaban del Señor Jesús. No iban enviados por ninguna misión, no eran pastores, no eran apóstoles, no eran nada, eran hermanos que conocían a Jesús, pero Él estaba en su boca, hermano. Y donde llegaron comenzaron a hablar y ese mensaje era poderoso, hermano. Y las personas oían y se convertían. Sí, ahí el Señor comienza a poner el pie del candelero. ¿Por qué? Porque en Antioquía no había candelero. Había candelero ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué es un candelero, hermano? Una iglesia, ¿sí? No se me van a confundir. Entonces, en Antioquía no había candeleros. Entonces el Señor puso a unos hombres que hablaran. Escucharon y mira lo que pasó. Y la mano del Señor estaba con ellos. O sea que no fue un movimiento de ellos, sino que el Señor estaba ahí, ayudándolos. ¿Cómo se iba a ver que el Señor estaba ayudándolos? Porque mira lo que hacía. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Miren, hermanos, si nosotros oramos y deseamos conocer la voluntad del Señor, usted va a sorprenderse de los arreglos del Señor en la vida de una persona. A veces el Señor hace cosas tremendas. Yo me acuerdo un día me llamó Diana, iba para el trabajo y tuvo un accidente en un colectivo. Entonces me llamó, que me tocó irme para el hospital y estaba el señor del colectivo ahí. Yo dije, no, qué problema aquí ahora, qué pasaría. Y era a ver si se había fracturado un brazo y no sé qué, y ahí espere afuera. Y yo decía, no, qué problema, yo debería estar haciendo esto y esto. Cuando el hombre comienza a hablarme, no, es que yo era cristiano y estoy apartado. Y comencé yo a darme cuenta que el Señor había permitido el accidente para traerme a esa persona al lado para que le predicara. El arreglo del Señor. Nosotros debemos estar atentos al mover del Señor, aún en las cosas más sencillas. Uno quisiera que viniera, yo creo que ellos hubieran dicho, no escuchamos el Evangelio si no es Pedro el apóstol. No escuchamos el Evangelio si no son alguno de los 12.
Miren, hermano, personas sencillas, pero que tenían en su boca al Señor. El Señor respaldó el mensaje. Ya después de que ellos vinieron los apóstoles, enviaron a Bernabé y llegó con él Pablo. Pero ahí comenzamos a ver cómo el Señor puede hacer los arreglos para comenzar a poner el pie en un candelero. Todavía no está el candelero. Hasta ahora se está ubicando el candelero en Antioquía. Porque el candelero, hermano, es una obra tremenda. Decían que cuando ahorita que los judíos estuvieron haciendo todos los utensilios para el tercer templo que quieren reconstruir, dicen que el utensilio que más les costó trabajo fue el candelero, porque el candelero es de una sola pieza, labrado a martillo de puro oro. O sea que cuando comencemos a hablar del trabajo del Señor en la iglesia local, es un trabajo a martillo. ¿Qué es eso, hermanos? Que el Señor tiene que trabajar con cada uno de nosotros, así, golpe tras golpe, para darnos la forma que Él quiere. En cambio, el sistema denominacional es bastante contrario. Tú vas allá y lo único que conoces del hermano es la nuca. Pero tú te sientas y no sabes el nombre de acá al lado, el nombre de acá al lado. No se conocen, no hay mutualidad, no hay conocimiento, no conoces al pastor, ni cómo vive el pastor, ni cómo es el pastor con su esposa, ni con sus hijos. Es que una organización sin comunión, sin vida, sin mutualidad, sin compañerismo, sin un trabajo real en las personas, sin el carácter de las personas. Porque una de las características de la vida local, de la vida de iglesia, hermano, es que tú estás con la piedra ahí rozándose. Piedras juntas, vivas, pero que se tallan, que se chocan, que tienen conflictos. Pero hoy en día las personas hacen esto. Yo iba a tal lado, pero no, tuve problemas y me fui para tal lado. Y tuve problemas y salté para tal lado. Y tuve problemas tal lado. Pero cuando tú miras la iglesia local, la única manera que salgas de la iglesia es que te vayas a vivir a otro lugar. Tienes que aprender a soportar, a amar, a cuidar a tus hermanos, a sacrificarte por ellos. Eso tú no lo ves en el sistema denominacional. Eso lo ves en la iglesia normal. Ellos, miren, hermanos, ¿sabes qué hicieron en Jerusalén? Digamos, estamos todos acá. Vendemos todos, lo ponemos a los pies de los apóstoles y el apóstol repartía según la necesidad, pero tenían todas las cosas en común. Eso eran las iglesias bíblicas normales. O sea, había amor, había compañerismo. Entonces, ese es el primer movimiento donde vemos que el Señor comienza a poner otros candeleros. El pie del candelero. El otro es el movimiento a través de los apóstoles. Ahí ese es muy conocido. Más adelante en el capítulo 13, el Señor aparta a Bernabé y a Pablo, ¿sí? Y los envía a predicar el evangelio. Eran apóstol. La palabra apóstol significa aquel que es enviado, aquel que tiene una comisión que llevar. ¿Qué comisión tenía Pablo? El evangelio de Dios. Entonces Pablo fue enviado por el Señor para esta obra y por donde iba predicando a las personas que se convertían, ¿sí? Entonces más adelante tenemos un ejemplo de esto. Mira lo que dice. Ahí en el capítulo 14, verso 20. Hechos 14, 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, alquilaron el salón, nombraron al pastor, pusieron personería jurídica. Hermanos, ¿ustedes sí sabían que la personería jurídica viene desde los tiempos de Pablo? Porque es del derecho romano. Donde los cristianos hubieran tenido que sacar personería jurídica en esa época, ninguna iglesia hubiera existido, porque el imperio romano se levantó totalmente contra los cristianos. ¿Qué van a hacer las iglesias cuando el gobierno le diga no los dejamos reunir? Como hizo el comunismo en China. No tienen Biblia, no hay pastores. ¿Se quieren reunir? Nosotros ponemos los predicadores. Como me contaba un hermano en estos días, un pastor se dio cuenta que un muchacho de la alabanza era homosexual.
Lo fue a sacar, el muchacho fue y los denunció. Por ley no lo podía sacar. ¿Por qué? Por su personalidad jurídica. Porque a Dios las cosas de Dios, a César lo que es del César. ¿De quién es la iglesia, hermano? ¿De Dios o de César? ¿Del gobierno o de Cristo? ¿La cabeza dónde está? ¿En el estatuto del gobierno o está en los cielos, hermanos? Si nosotros le hemos puesto las cosas que son del Señor y las hemos puesto bajo la autoridad del mundo. Hermano, pero es que la Biblia dice sométase a toda autoridad. Claro que los cristianos debemos someternos como ciudadanos, como cristianos somos hijos de Dios y nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Dile eso a un hermano hoy en China, en los países árabes y musulmanes que se sometan al gobierno, y vas a ver a sus hijas violadas y a ellos ahorcados delante de todas las personas, porque les prohíben totalmente creer en el Señor Jesús. Los principios de la iglesia deben ser principios universales, que deben permanecer para todos los cristianos. Persecución o no persecución. País democrático o país islámico. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que el Señor manda a poner personería jurídica cuando nuestros hermanos en Nigeria, por solo encontrarles un libro cristiano, los matan, los queman. ¿Sí ven? Si los cristianos en la iglesia primitiva hubieran tenido que someterse al gobierno, hermano, ¿qué habría sido de Pablo si el que los mató fue Nerón, Pedro? ¿Sí? La iglesia es un ente espiritual y se someta a la cabeza espiritual que es Cristo, bajo el fundamento de las Escrituras, Cristo crucificado. ¿Cómo? Con aquellos que el Señor nos ha juntado en el lugar donde vivimos. Puede ser en Bogotá, el asunto es un poco diferente. ¿Por qué digo que Bogotá es un asunto diferente? Porque en los tiempos del Señor la iglesia eran locales. Bogotá no es una ciudad normal, hermano. Bogotá es un distrito especial que política y administrativamente ha sido conformado por varios pueblos que se han unido entre sí. ¿Sí? Engativá antes era un pueblo. ¿Sí sabían? Que han ido creciendo, entonces se juntó con Fontibón. Pero mantienen su unidad administrativa y política, que es el terreno sobre el cual el Señor pone su candelero. ¿Sí? Había solo un candelero en la Odisea. ¿Por qué? Porque el terreno de la ciudad era el terreno de la iglesia. El terreno del pueblo es el terreno donde está la iglesia y donde los hermanos deben procurar estar juntos. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y ancianos en cada iglesia y en cada ciudad. O sea que el candelero corresponde a una ciudad. Mira esto, hermanos. Nosotros cuando hablamos del candelero, el pie es de puro oro. ¿Qué quiere decir eso? Que el oro es un material que es capaz de pasar por el fuego. El Señor no quiere tener nada chichipato con nosotros, nada barato. El Señor quiere tener algo real, y lo real es oro puro. Entonces cuando hablamos del pie, hermano, que es como aquello que le da estabilidad al candelero, hablamos de aquellos hermanos que han recibido la carga del Señor y que están dispuestos a cargar el testimonio donde el Señor los plantó. El Señor usa un lenguaje bastante interesante y es precioso ver cómo la obra del Señor prospera, pero para que la obra del Señor prospera tienen que suceder varias cosas, y es muy importante el pie. Vamos a leer un pasaje en Juan 12, el pie del candelero. El pie del candelero habla del lugar donde es puesto el candelero. Si los hermanos son de Jerusalén, pues el lugar es Jerusalén. Si los hermanos son de Antioquía, el lugar es Antioquía. ¿Sí? Ahí es puesto el candelero. Una cosa que tiene el candelero, a diferencia de otros utensilios en el tabernáculo, era que el arca era llevada. ¿Sí? Tenía 4 varas y era cargada por 4 sacerdotes. La mesa de los panes de la proposición también se cargaba. El altar del incienso también se cargaba. El candelero no. Eso habla, hermanos, lo que el Señor decía por los profetas.
yo voy a tener un testimonio hasta los fines de la tierra. ¿Qué es eso? El Señor iba a poner una iglesia local bíblica que alumbrara en todo lugar. Y esa iglesia no es movible. Esa iglesia está en el lugar que el Señor le ha puesto. Pero para que el Señor tenga un candelero, mira lo que el Señor dice ahí en Juan 12. Juan 12, versículo 20. Y a mí me parece bastante interesante que el Señor estaba pensando en la iglesia en Jerusalén. El Señor sabía que después de su muerte iba a traer tal vez la mejor semilla, el mejor fruto. Y el mejor fruto en hechos es la iglesia de Jerusalén, por lo menos en sus comienzos. Y mira que se le acercaron ciertos griegos, entre los que habían subido a orar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Uno que creería, hermanos, cuando el Señor le dice: oiga, mira, vienen unos extranjeros y quieren conocerte. Uno diría: el Señor va a atenderlos y qué bueno que la obra del Señor llegue a otros lugares. Pero mira que el Señor quería primero que se hiciera una cosa antes. Mira lo que les dice. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros podemos pensar que, bueno, hermanos, llegamos acá, evangelizamos y unas personas se convirtieron, tenemos el candelero en tal lugar. O el Señor envió a un hermano y ese hermano predicó y comenzó el candelero. Pero es más allá de seguir un modelo bíblico, necesitamos que el Señor haga algo real en nosotros, algo que sea de oro puro, ¿sí? Mira que esta frase es bastante interesante. El Señor dice: de cierto os digo. ¿Qué es eso? Les aseguro una cosa, que si el grano de trigo, está la semilla, no cae en la tierra. ¿Cuál es la tierra, hermano? El lugar donde el Señor nos ha plantado. A cada uno de nosotros el Señor nos plantó en un lugar, ¿sí? A nosotros nos plantó en Ciudad Bolívar, a usted lo plantó en Engativá, a usted lo plantó en Fontibón, en Teusaquillo, en cualquier lugar. Y todos queremos que la obra del Señor comience en ese lugar. Oramos, trabajamos, tenemos esa carga en el corazón. Pero hermano, va más allá de tener la carga. Va más allá de querer hacer algo. Va más allá de orar. El Señor, para poder poner el pie, no más el pie del candelero, necesita hombres dispuestos a morir. Porque si usted no muere, ahí donde el Señor lo plantó, no va a dar fruto. Y dice el Señor, ¿va a quedar qué? Solo. Miren, hermanos, que la comunión de la iglesia se caracteriza porque somos muchos, que tenemos algo en común, pero para que el Señor pueda hacer eso, debe disponer nuestro corazón a pagar el precio. Miren lo curioso, hermanos. Un día yo me encontré a una hermana y me dijo: hermano, yo llegué aquí a la iglesia local porque me habían pasado cosas muy difíciles en la denominación y yo salí de allá herida y llegué acá. Entonces yo le dije: hermana, me parece bueno, pero yo le aconsejaría volverse para la denominación. Y ella me dijo: ¿por qué? Y dije: hermana, porque para que el Señor pueda hacer algo en nosotros debemos estar dispuestos a sufrir. ¿Está dispuesta a sufrir? ¿A pagar el precio? ¿A morir? Dijo un hermano, un siervo del Señor, de los que tiene casi 100 años, el hermano Stephen Kahn. Dijo: cuando usted quiere la iglesia local y busca la iglesia va a encontrar algo: la cruz. Y cuando usted encuentra la cruz, que le toca humillarse, que le toca sufrir, que le toca pagar el precio, y usted persevera en eso, o sea, no se escandaliza. Porque miren, hermanos, el Señor va a hacer algo. Van a venir las pruebas, van a venir las luchas,
va a venir el trato. ¿Por qué? Porque es la manera que el grano que muere. ¿Para que dé qué? Fruto. Entonces cuando usted persevera en la iglesia encuentra la cruz. Pero cuando usted es fiel y persevera en la cruz, encuentra la iglesia. ¿Sí me entendieron? O sea, el Señor quiere tener una iglesia en cada lugar, pone granos en cada lugar, pero los granos, para que el Señor haga algo real allá, deben estar dispuestos a morir. No es nuestro esfuerzo lo que puede levantar una iglesia normal, no es nuestro trabajo, es la vida de resurrección y el poder de Dios que puede vencer todas las contrariedades. Yo me acuerdo de ustedes conocen la vida de William Carey. William Carey es el padre de las misiones. Fue uno de los primeros misioneros que fue a un lugar y fue a predicar el evangelio de la manera más difícil. Casi todos los misioneros lo conocen, hay hasta una película muy conocida de él. Y él se fue a predicar el evangelio, el Señor le habló. Llegó a ese lugar donde el Señor le dijo, él dejó todo, su trabajo y todo, se fue a predicar allá. Y al lugar donde él llegó, nadie le conocía, no le podía hablar porque no conocían el idioma. Y este hombre comenzó a hablarles y nadie se convertía. Pasó un año, nadie se convertía. Pasaron 2 años, nadie se convertía. Pasó el tiempo y su hijo se enfermó. ¿Sí? Su hijo se murió. Su esposa, a la prueba era tan grande que su esposa, hermano, se enloqueció. Llevaba 6 años de ministerio y nadie se había convertido. Pero ¿por qué el Señor permite que un hombre que lo ha seguido, que lo ha dado todo por él, pase por esas circunstancias? Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. El pie, hermanos. Y ustedes van a ver ahorita la vida de resurrección en todo el candelero cuando entremos a estudiar detalle por detalle. Pero lo primero que queremos decirnos a nosotros mismos y decirle a los hermanos, realmente si ustedes quieren que el Señor levante algo firme, deben estar dispuestos a pagar el precio. Miren, hermanos, una obra de hombre se hace con mano de hombre. La obra de Dios necesita algo mucho más que nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad. Necesitamos la vida de Dios, que solo surge cuando el grano ha muerto, solo surge la vida de resurrección. Mira lo triste, yo me he encontrado con hermanos que han pasado años con nosotros en las escrituras. Yo le digo, oye hermano, ¿y tú por qué no te reúnes con los hermanos que viven? No, hermano, es que a mí no me gusta porque allá son puros viejitos. No, hermano, a mí no me gusta porque la alabanza no es agradable. ¿Qué es eso? Un hombre que no quiere pagar el precio. Hermanos, la iglesia no es un club social de jóvenes, ni ancianos, ni de niños. En la iglesia hay ancianos, jóvenes, adultos, todos en torno a Cristo. Amén. En la iglesia puede que no hayan muchas cosas, pero si estás Cristo, hermano, eso debe ser suficiente. Y si hay hombres dispuestos a pagar el precio. Hay una pareja en la Biblia que a mí me impacta el corazón y se llaman estos dos hombres, Aquila y Priscila. Hermano, ellos estaban en Roma y donde estaban ellos había una iglesia. Su casa la abrían para los hermanos. Los sacaron de Roma porque estaban persiguiendo a los judíos. Llegaron a otra ciudad y la iglesia se levantó donde ellos. Eran hombres, era una pareja, hermano, que donde estaba eran colaboradores del Señor. Abrían su casa, abrían su familia, abrían todo para que el Señor pudiera hacer una obra en ese lugar. Pablo dice, mis colaboradores. Eran tan tremendos que Apolos era un tremendo predicador y lo escucharon. Y ellos se dieron cuenta que el mensaje de Apolo estaba medio incompleto. Y llegaron y le dijeron, pues, oye hermano, mira, tienes que compartir la palabra, pero te falta hablar de esto. Lo corrigieron, hermano. Y parece que la que llevaba ahí el mando era más la hermana. Porque el Señor habla y siempre la nombra a ella primero. Miren, para que haya un testimonio local verdadero, Dios necesita familias dispuestas a pagar el precio.
a sufrir, a estar ahí, a perseverar en lo poco. Este hermano William Carey pasó 6 años en que nadie se convertía. Su hijo se le murió y su esposa la llevó a la muerte, su enfermedad. ¿Y saben qué, hermano? El hombre no titubeó, siguió. Después de esos años el Señor hizo un avivamiento. El Señor le dio a ese hombre la gracia de traducir la Biblia a idiomas que ni siquiera los grandes traductores del mundo lo hacían, hermano. Tradujo la Biblia en libros y él comenzó a hacer un avivamiento. Miren, hermano, la obra de este hombre cambió las leyes del país donde él vivía. Porque había leyes que si, digamos, el hombre se moría, la mujer y todos los hijos los enterraban con él. Pero la predicación del evangelio de este hombre fue tan fuerte que mudó hasta las leyes civiles, hermano. ¿Pero por qué? Porque estos hombres estuvieron dispuestos a morir. ¿Morir por qué? Porque la voluntad y la causa del Señor se diera en el lugar donde Él los había plantado. Hay un caso especial, hermano. Hablando del pie, no estamos hablando de más. Entonces se dan cuenta que cada detalle del candelero tiene enseñanza, que es la vida de Josué, hermano. Yo quiero que lo leamos para terminar. Hablando del pie y del candelero, el pie del candelero. Señor, la vida de este hombre siempre me ha parecido algo tremendo, de enseñanza preciosa. Ahí en Génesis 41, hermanos. Pero tal vez solo voy a leer unas frases nomás. Antes vamos a leer Génesis 37, hermanos. Esta es la historia de la familia de Jacob, ¿sí? Hijo de Isaac, hijo de Abraham. Mira lo que pasó. A ver, Jacob tuvo su último hijo, que fue José, y lo tuvo de la mujer que él más amaba, ¿sí? De Raquel. Y él ya estaba anciano y la mamá de este muchacho se murió, entonces este tenía un especial aprecio por José. José es un personaje muy conocido en la Biblia, ¿no? Hasta películas de niños y bueno. Y mira lo que pasó. En el versículo 5. Y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Miren, hermanos, que uno dice, hoy en día el cristianismo dice algo así: hermanos, tú tienes sueños, el Señor los va a cumplir, porque Dios es el dador de los sueños y el que los cumple. ¿Saben qué, hermano? El sueño no era de Josué, era algo del propósito de Dios. Dios iba a usar a este hombre para salvarle la vida a todo el pueblo de Israel, porque el Señor sabía que venía una sequía, y para que Él pudiera proveer el alimento para ellos, tenía que llevarlo a Egipto. Pero mira lo curioso, hermano. José tiene una visión del Señor, 2 sueños, y lo vamos a comparar con la vida de iglesia. Llega el momento en que tú comienzas a sentir la carga de la iglesia, el Señor te abre la palabra. Hay personas que no entienden. No es para todos, y uno no puede obligar a las personas si no entienden. Por lo menos los que hemos comprendido, los que el Señor nos ha abierto la palabra, a perseverar. Este no es un camino de muchos, hermano. Este es un camino de aquellos que aman la palabra y están dispuestos a pagar el precio. El que no entiende, bueno, el Señor sabe cómo cada uno. El siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para hacerla, pues a veces le recibe más azotes. El que no la conoce y tal vez ni le interesa, pues cuando va a ser juzgado va a recibir azotes, porque su responsabilidad no es tal. Pero vamos a hablar es aquellos que el Señor está cargando en su corazón. En estos días me escribió un hermano de una ciudad aquí de Colombia. El hermano está reuniéndose en una nominación y me decía: hermano, yo voy allá, pero en mi corazón pesa esta palabra: la iglesia local, la iglesia. Yo sé que yo voy allá y eso no es la iglesia que el Señor quiere, me dice él. Yo sé, la palabra me ha abierto tanto los ojos, hermano, que no sé, yo quiero salir, pero no sé a dónde salir. Está solo. Gracias al Señor nosotros estamos juntos, podemos hablar, reunirnos. Hay personas en este momento que están viendo la iglesia y están solos, ¿no? Están siendo perseguidos por los mismos hermanos, porque entonces se va a rebelar contra su pastor. Entonces, usted sale de acá y usted pierde la salvación. Usted sale de acá y sale maldecido, les dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastor, al ver que sus ovejas se le van a ir, trata de ¿qué? De ahorcarlas y no dejarlas salir. Cuando las ovejas son del Señor, hermano.
Entonces me decía este hermano, yo tengo la iglesia acá, hermano, no sé qué hacer. ¿Qué está haciendo el Señor? Dándole una visión y un sueño a esa persona. ¿Cuál es la visión? No es mi visión, no es su sueño. Es que el Señor lleve a cabo lo que Él se ha propuesto. En cada lugar de la tierra, en cada parte donde su nombre es invocado, Él pueda levantar una iglesia conforme a su voluntad. Pero hermano, cuando el Señor te da revelación, eso te trae problemas. Mira lo que pasó con este muchacho. Y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Ese es el camino de los hombres de Dios, hermano. El Señor llamó a Moisés y los hermanos de Moisés lo menospreciaron. El Señor llamó a José y los hermanos de José lo menospreciaron. El Señor llamó al Señor Jesús y lo menospreciaron. Ese es el camino, hermano. A veces uno quiere llegar a la casa del Señor y tener el primer lugar. Y el Señor le dice, mira, si tú te exaltas, me toca humillarte. Siéntate en el último lugar. Y poco a poco yo voy haciendo una obra en ti y te voy dando un lugar. ¿Saben lo que es lo precioso de este José, hermano? El Señor no le va a dar autoridad a un hombre si primero no le da revelación de las cosas de él. Y no le va a dar autoridad y un lugar en la casa de Dios si ese hombre primero no camina el camino de la cruz. El camino de la cruz es descendente, ¿sí? Y entre más bajo caemos, más alto el Señor nos puede levantar. Lo que el Señor le muestra a José en los dos sueños es esto. En uno era que su racimo crecía más que los otros, ¿sí? Y en otro era que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. ¿Qué era eso? Que el Señor le iba a dar un lugar de autoridad en la casa de él, ¿sí? Pero para poder darle eso, mira lo que el Señor permite, que el grano caiga a tierra y muera. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Me acuerdo mucho el testimonio del hermano Watchman Nee. Él era muy joven, hermano, y el Señor comenzó a hablarle de la iglesia normal. Él tiene un libro precioso que se llama La Iglesia Normal. Y dice que ellos eran varios jóvenes que se convirtieron en una universidad. Y el hermano comenzó a decir a los hermanos, el Señor me ha puesto una carga para que podamos trabajar para edificar la casa del Señor conforme a la palabra. Entonces los otros le decían, no hermano, el Señor quiere es que hagamos grandes campañas y que la gente se convierta y que el Señor haga muchas cosas. Y él decía, no, pero eso no lo dice tan claro la palabra. El Señor quiere iglesias bíblicas. Llegó el punto que las personas con las que él estaba lo aborrecieron y se levantaron tanto con él, hermano, que a él le tocó salir de ese lugar. Así como a Moisés le tocó salir de Egipto. ¿Qué es eso? El camino de la cruz. Y mira lo que sigue diciendo. Y él les cuenta los dos sueños. Y mira que hasta más adelante sus papás en el 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. O sea, comenzó a crearse un ambiente hostil a tal punto que los hermanos cogieron a José y lo vendieron, hermano, a Egipto como esclavo. Y allá en Egipto, siendo esclavo de Potifar, la mujer se enamoró de José y eso le causó un problema terrible y terminó ¿dónde? En la casa. Pero uno dice, ¿por qué el Señor permite que pasen tantas cosas, hermano? Más adelante mira lo que dice José. Ahí en el capítulo 41, verso 52. Es cuando ya José pasa toda esa prueba terrible y tiene dos hijos. Y me parece bastante precioso el nombre de los dos hijos. Y el segundo, mira cómo lo llamó. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Y el significado era precioso porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra. Ahí está el lugar del pie, donde es puesto el grano o el pie del candelero. En la tierra de mi aflicción.
qué cosas, hermano. A veces uno no sabe que el camino que el Señor tiene para ponernos a nosotros a trabajarle, a servir, a que Él pueda edificar su iglesia, es el mismo lugar donde el Señor nos va a afligir. Pero el Señor no nos deja nuestra aflicción, sino saca adelante. Pero el Señor ponga en el corazón de hombres como José y bueno, aquellos hermanos que a través de la historia han tenido la carga en la iglesia, porque realmente el pie del candelero son ciertos hermanos que el Señor les pone la carga y ellos están dispuestos a llevar el peso de la iglesia. ¿Sí? Todo el peso recae ¿dónde? En el pie, que ciertamente es Cristo y está sostenido por Cristo, pero esa autoridad y esa responsabilidad Dios la delega en ciertos hermanos, como José. El José iba a ser una autoridad en medio de la casa del Señor. Pero hermanos, ¿cómo va a ser autoridad y cómo va a estar preparado para llevar tanta responsabilidad si él no está dispuesto a morir? Cuando tú tienes la carga de una iglesia local, hermano, tú tienes que sobrellevar la necedad de los hermanos, la irresponsabilidad de los hermanos, la niñería de los hermanos, la carga de la palabra, la carga del peso espiritual, la oración, la intercesión, el perseverar. Todos se pueden cansar, pero si tú eres parte del pie, tú no te puedes cansar. Amén. Todos se pueden escandalizar, pero si tú eres parte del pie, tienes que aprender a callar delante del Señor. Todos pueden huir, venir como de visita a la iglesia, pero nuestra vida, nuestra casa le da estabilidad al testimonio del Señor. Amén. Es de oro el pie, tiene que ser probado, porque imagínense, si el candelero no tiene pie, no va a estar firme. Porque el pie es el que le da estabilidad. Por eso el Señor le dijo a José, mira, yo te voy a levantar en mi casa, pero vas a caminar por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Para qué? Para que algún día yo pueda ponerte otros hermanos en tus espaldas y tú los puedas sobrellevar. Yo digo, hermano, que si una persona le pasa algo, un cristiano, tiene la carga del Señor, y le pasa algo, y apenas le pasa, comienza, hermano, mira que me pasó esto. Ay, hermano, órame por mí por esto. Si tú no aprendes a llevar las responsabilidades pequeñas, las pruebas pequeñas, el Señor no te puede encomendar nada, Padre. Necesitamos ser pasados por el fuego, que el Señor obre un carácter en nosotros, que lleguemos al punto de decir, yo prefiero morirme si es tu voluntad, Señor, para que tú hagas tu voluntad, pero de aquí no me muevo. Aquí me plantaste y te ruego que tú hagas tu obra conmigo, Señor, aunque esto me cueste la vida, la fama, el orgullo, mis planes personales. Yo no quiero trabajar para mí, sino para tu iglesia, Señor. Yo estoy dispuesto a que tú me lleves por el camino que tú quieras, con tal que tú tengas una iglesia normal donde yo vivo, Señor. El pie del candelero, hermanos, eso es tremendo. ¿No les parece, hermano? El lugar donde el Señor pone la firmeza del candelero. A veces no es un solo hombre, a veces son familias, hermano. ¿Sí? Pero debemos de estar dispuestos a que el Señor haga eso. ¿Por qué quise compartir esa palabra antes? Porque ciertamente creemos que el Señor está levantando algo en medio de los hermanos, y la mesa es el testimonio de esa obra de Cristo. Amén. No es el testimonio de una denominación, no es el testimonio de una misión, es el testimonio que Dios tiene personas en este lugar que han invocado el nombre de su Hijo Jesús y se reúnen para comer y beber de Él, con sencillez de corazón, haciéndolo haciendo memoria de las palabras que Él dijo. Amén. Vamos a comenzar a ver el candelero. Hoy fue apenas el pie del candelero, pero el Señor realmente disponga. Yo quisiera, bueno, algunos de los hermanos que sienta pasar a compartir la mesa, pero que delante del Señor diga, Señor, yo quiero que tú pongas el pie del candelero, Señor. Que sean como aquellos valientes de David, que estén dispuestos, hermano, a que el Señor haga su obra en medio nuestro. Amén. Esto no es de todos, hermano.
Hemos visto personas que han caminado con nosotros y no es de todos. Pero el Señor sí tiene sus valientes, sus hijos que van a entregarlo por Él, como Él hizo por nosotros. Es lo mínimo que podemos hacer. Si Cristo se dio por nosotros, ¿cómo no darnos nosotros por Él para que su voluntad se cumpla? Bueno, entonces, no sé qué hermanos sientan en su corazón partir la cena, hermanos, para terminar.